Estado Nacional. Zonas costeras y rurales siguen pagando la factura de la brecha social en el país. Que a mayor desigualdad territorial, mayor deterioro del tejido social. Matina, La Cruz, Talamanca, Buenos Aires y Ojancha muestran menores índices de desarrollo humano. ¿Qué hacer para cambiarlo? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Gracias por acompañarnos la mañana de los domingos para conversar con un poquito más de tiempo y profundidad sobre algunos de los temas de mayor relevancia en nuestro país. Diversos estudios lo vienen diciendo en forma contundente desde hace varios años, comenzando por el estado de la nación hasta múltiples análisis del comportamiento del coeficiente de Gini y también el índice de competitividad cantonal, entre otros. Las zonas fronterizas y costeras se van alejando cada vez más del centro del país. Esto debido a una brecha social que ya nos está resquebrajando como país. En días recientes, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto a la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, publicaron el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, que nos grita esta amarga verdad de nuevo en la cara. Hoy conoceremos los detalles de esta herramienta y para ello nos acompaña el día de hoy Randall Brenes, oficial de Desarrollo Humano y Gobernabilidad Democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muy buenos días, don Randall, bienvenido. Muy buenos días, doña Liliana. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por generarnos esta herramienta. También está con nosotros Paola Omodeo. Ella es especialista en estadística y es la responsable de este estudio que ya tiene varios años de estarse realizando. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes estos resultados tan importantes. Así es. Y además, como quisimos conversar con algunos de los rostros que nos muestra este índice, nos acompaña hoy también don José Rojas, alcalde del Cantón de Buenos Aires, uno de esos cantones que sale con los índices de desarrollo humano más bajos. Es además también el primer cantón, el primer alcalde indígena del cantón en Buenos Aires. Buenos días, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Bueno, muy buenos días, Liliana, un gusto saludarla y saludar a todos. Buenos días, de verdad que es un placer estar acá con ustedes, pues dispuesto a compartir este momento y compartir este análisis con quienes lo han desarrollado y poder aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia desde el territorio. Así es, cifras que conocen también desde hace mucho. Y en forma remota nos acompaña también otro alcalde, el señor Alonso Alan Correa, alcalde del Cantón de La Cruz de Guanacaste, que también está entre los 5 cantones con peor índice de desarrollo humano. Bienvenido, don Alonso Alan. Alan es apellido. Buenos días. Buenos días, Liliana. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, un saludo para los compañeros y un tema, una herramienta muy importante para todos, que esperamos hoy poder aprovechar el espacio para que desde La Cruz podamos hacer ver nuestra posición al respecto. Así es, y para entrar en materia, vamos a los datos. La brecha entre zonas costeras y rurales versus el centro del país se sigue acrecentando y se hace cada vez más grande. El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, publicado en días recientes, así lo demuestra. Veamos qué nos dice. Las zonas costeras y rurales siguen pagando la factura de la desigualdad en Costa Rica. Así lo demuestra la nueva edición del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2022. Se trata de un informe realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, SINIRUBE. El mismo incluye datos sobre 82 cantones, con el objetivo de convertirse en una herramienta para la elaboración de políticas públicas. El Atlas presenta no solo aspectos económicos, sino también de salud, acceso al trabajo, educación y desigualdad. Para determinar el índice de desarrollo humano, se incorporan 3 elementos básicos. Para evaluar si los habitantes tienen una vida larga y saludable, se mide por la esperanza de vida al nacer. En cuanto a educación, calcula los años esperados de escolaridad de niños y adolescentes, así como los años promedio de escolaridad de personas de 25 y más años. Por último, en cuanto al indicador de vida digna, mide el ingreso per cápita del hogar. Así, con el índice de esperanza de vida, el índice de conocimiento y el índice de bienestar material, juntos se integra el índice de desarrollo humano.
Para el cálculo de los indicadores e índices se utilizan metodologías estadísticas desarrolladas por la Escuela de Estadística, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se aprovechan datos recolectados por diversas instituciones públicas, lo cual, digamos, ha representado una metodología innovadora porque se calculan y se estiman diversos estos indicadores e índices en áreas más pequeñas como lo son a nivel cantonal. Así, los cantones de Matina, La Cruz, Talamanca, Buenos Aires y Ojancha, que están ubicados fuera del gran área metropolitana, son los que obtuvieron los menores índices de desarrollo humano cantonal para el año 2020. Por el contrario, en los cantones de Santa Ana, Escazú, Belén, Montes de Oca, Moravia y Curridabat, sus habitantes enfrentan un mayor índice de desarrollo humano. Encontramos que las oportunidades de acceder a una educación de calidad y oportunidades para la empleabilidad y el emprendimiento, es decir, contar con ingresos suficientes para atender sus necesidades vitales, son menores en los cantones de las zonas costeras y fronterizas. Hay que comprender que a mayor desigualdad territorial, mayor deterioro del tejido social y de afiliación al modelo de convivencia y de toma de decisiones de la democracia. En términos generales, los resultados no nos dan buenas noticias. Para el año 2020, el índice cantonal muestra por primera vez desde el 2007 un decrecimiento. Esto porque aunque se vio una leve mejora en el índice de conocimiento, también se presentó un descenso en el de esperanza de vida y en bienestar material. Esa baja tiene una correlación directa con la pérdida en el promedio de ingresos per cápita por hogar, que se reflejaron en un incremento en la pobreza, la reducción de los ingresos y en general una situación económica desfavorable que fue agudizada por la pandemia del COVID. Una de las novedades de esta edición es que incorpora el índice de pobreza multidimensional cantonal, que muestra que el porcentaje de población que vivía en cantones con este índice alto aumentó de 12% en el 2020 a un 16.5% en el 2021. Esta herramienta permite analizar indicadores con precisión en cada cantón si se quiere hacer una política pública más efectiva. Finalmente, el Atlas de Desarrollo Cantonal es fundamental para fortalecer la cultura de tomas de decisiones basados en datos e información estadística a nivel cantonal. Es urgente garantizar para todas las personas, generar oportunidades de crecimiento económico en los cantones y mucha atención a esto, promover espacios y canales para la participación e influencia política de las comunidades. De lo contrario, será cada vez más difícil recuperar la afiliación decreciente en los mecanismos de representación de la democracia, así como la disposición al diálogo democrático y la construcción de acuerdos. Bien, esos eran en términos generales algunas bases metodológicas con las que se calcula esto, pero me gustaría preguntarle, iniciar con Paola Omodeo, quien es la estadística responsable de este estudio. ¿Cómo es que se llega? ¿Cuál es la información que ustedes toman para decir este cantón tiene alto, bajo, medio índice de desarrollo humano? Vamos a ver, digamos, hay que hacer una serie de estimaciones, Liliana. A pesar de que se pensaría que la información cantonal es fácil de obtener, esto no sucede, ¿verdad? Realmente no es tan fácil. Hay que recurrir a hacer estimaciones, a basarse en los datos que están disponibles de fuentes oficiales, ¿verdad? Porque tampoco se trata de hacer un índice con alguna información que no esté bien respaldada, que no sea de calidad. Entonces, se hace una serie de estimaciones y a partir de ahí se calcula utilizando una metodología que viene desde el PNUD a nivel global, ¿verdad? Tratamos de replicar esa metodología e incluso tratamos de replicar la escala, los valores que nos dicen hasta qué valor vamos a considerar que un cantón tiene un desarrollo humano bajo, medio, alto o muy alto, ¿verdad? Entonces, básicamente, por ahí anda. Tomando en cuenta indicadores que tienen que ver con salud, con educación y con calidad de vida, ¿verdad? Exactamente. Básicamente, en el índice de desarrollo humano, el PNUD se enfoca en estudiar el desarrollo humano en 3 dimensiones básicas, que son tener una vida larga y saludable, tener acceso a conocimiento y contar con una vida digna.
O sea, esto es todo un paradigma, ¿verdad? Que desde el año 90 en el PNUD se trabajó y se desarrolló para dejar de catalogar a los países de acuerdo a su crecimiento económico, y es un poco el interés que surge con el Atlas de Desarrollo Humano, visibilizar si esos logros que a nivel global muestra Costa Rica se evidencian en los 82 cantones que tenemos. Y no son buenas noticias las que tenemos o no tan buenas, ¿verdad? Lo que demuestra esta nueva edición del Atlas de Desarrollo Humano es que se agrava, se hace más grande la brecha entre las zonas costeras y rurales y el centro del país, Paola. Exacto, digamos, desde el año 2007 que se hizo el primer Atlas de Desarrollo Humano cantonal, es la primera vez que se observa un descenso en el promedio cantonal del Índice de Desarrollo Humano. Esto es coincidente con lo que sucedió a nivel global cuando en el informe sobre desarrollo humano del 2020-2021, la mayoría de los países enfrentaron un descenso en desarrollo humano producto de la pandemia. Y esto esperábamos, cuando aplicamos las metodologías, que se reprodujera este comportamiento en los cantones, y así fue, evidenciando ahora que hay una diferencia importante entre lo que son los cantones que son parte del gran área metropolitana y los cantones que están fuera de esta área geográfica, sobre todo cantones fronterizos y costeros. Claro, Randall Brenes es oficial de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una de las instituciones sobre la cual se basa este estudio. Randall, no es nada nuevo lo que estamos viendo acá. Nuevamente repite los resultados del coeficiente de Gini, del Estado, del Programa Estado de la Nación que nos muestra cada año. ¿Por qué debemos seguir poniendo atención a estos índices? Bueno, porque creo que trata de responder a una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer como país. ¿Qué clase de país queremos? ¿Queremos un país fragmentado, donde se concentra el desarrollo en unas áreas y se condena un poco a ciertas áreas del país en la periferia a un desarrollo menor, a menores oportunidades? Porque no estamos hablando de un tema cuantitativo, de un tema estadístico solamente. Esto se refleja en la capacidad de las personas de desarrollar, de planificar, de programar su proyecto de vida, su propio proyecto de vida, y de las comunidades de aspirar al progreso, de aspirar al bienestar. Entonces, ¿qué país queremos? ¿Queremos un país donde todas las personas puedan ejercer a plenitud sus derechos y aprovechar al máximo sus oportunidades, o queremos un país donde solo unas personas pueden hacerlo? Porque esto no es producto del azar, ni es una distribución que es inevitable, ni hay imposibilidad de corregirlo. Sino es que estamos condenados a eso. No es una condena, no es una fatalidad. Lo cierto es que si usted pone un punto en el mapa de Costa Rica, en el cantón de Santa Ana, usted puede ir dibujando una espiral que termina ya por La Cruz, por Buenos Aires, por Matina, y ese es el mapa del desarrollo humano en el país. Es un mapa que empieza desde el centro y se va diluyendo hacia los extremos. Y eso, al fin y al cabo, con la definición que adelanté sobre el desarrollo humano, es condenar a las personas a que no tengan suficientes herramientas ni capacidades para el goce pleno de sus derechos. Estamos hablando de algo fundamental que tiene que ver con la dignidad humana. Entonces, esto tiene que reflejarse en decisiones colectivas como país, de qué país queremos y además hacia dónde queremos ir. Porque si usted asocia usted este modelo a un avión, usted tiene un avión que tiene la mitad de las turbinas prendidas y las otras apagadas y no se puede levantar. Si queremos de verdad un país próspero que aspire al desarrollo, tenemos que prender todas las turbinas. Y estamos perdiendo entonces, es una pérdida, es un costo de oportunidad para el país condenar a ciertas zonas a esa escasez, a esa precariedad en los servicios que se refleja en este déficit de desarrollo humano. Claro, ¿y se puede identificar una causa específica o principal para que haya estas desigualdades? Porque coinciden casi todos los estudios, casi todos los años. Los cantones de Matina, La Cruz, Talamanca, Buenos Aires y Ojancha son los que tienen índices de desarrollo humano más bajo. Y, por supuesto, Santa Ana, Escazú, Belén, Montes de Oca, Moravia y Curridabat, los más altos. La pregunta es, ¿esto tiene que ver solo con cuánto pueden recaudar las municipalidades en impuestos, es decir, a la riqueza que recauda las municipalidades en cada uno de esos cantones, o qué otros aspectos están determinando esto? Es una pregunta compleja que requiere una larga explicación, pero podemos
tratar de encontrar algunas causas que no solo tienen que ver con las limitaciones de las municipalidades para recaudar impuestos, que tienen a veces que ver con capacidades técnicas, pero también por regulaciones que las limitan. Por ejemplo, en el Cantón de Buenos Aires hay un amplio porcentaje del territorio que está dedicado a zonas de protección y a territorios indígenas, donde no pueden recoger impuestos. No, están imposibilitados de cobrar. Ya de por sí tienen dificultades de inicio. Entonces habría que pensar en políticas públicas nacionales que establezcan compensaciones. Lo mismo pasa en La Cruz y el alcalde podrá ampliar al respecto sobre el porcentaje de zonas protegidas que le significan un peso para el cantón, aunque un gran beneficio para el país. Pero por otro lado, la inversión pública hay que considerarla. ¿Dónde se concentra la inversión pública? Y si la inversión pública se termina traduciendo en un motivo de desigualdad. Se enfoca más en unas zonas del país y en otros no. Y también tendríamos que medir la calidad de los servicios públicos. Los servicios públicos, al fin y al cabo, son derechos. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de acceso a una serie de capacidades y de herramientas, como por ejemplo la conectividad. ¿Cómo es la conectividad en los chiles? ¿Cómo es la educación en los chiles? ¿Cuál es el acceso a la salud en los chiles? Por poner un ejemplo, y en el centro del país. Y fíjense que, por ejemplo, la provincia de Heredia, donde todos los cantones de Heredia están por encima del promedio nacional de desarrollo humano, solo excluye de esa posición al cantón de Sarapiquí, que es un cantón fronterizo. Entonces, las fronteras y las costas están en un serio rezago. Sí, es una explicación casi que geográfica, ¿verdad? Casi que geográfica, pero que tiene una base histórica y una base de exclusión, porque las políticas públicas son una decisión del Estado. Entonces, ¿hacia dónde dirigimos los recursos? Por supuesto que con una visión de corto plazo y con una visión estrictamente economicista que no tenga un enfoque de derechos, es mucho más fácil y más rentable hacer inversión en Santa Ana, ahí por el Coyol, en algunos lugares, que hacerlo, por ejemplo, en las zonas fronterizas. Pero si queremos de verdad garantizar y cumplir la promesa del desarrollo para todo el país, tenemos que pensar diferentes y transformar. Yo creo que hay motivo de esperanza, porque se ven por lo menos declaraciones desde el gobierno central y también esfuerzos territoriales para que de verdad las políticas públicas se territorialicen y para que se lleve hacia esos lugares las oportunidades, por ejemplo, de empleo. Una persona con calidad de educación precaria en esas zonas, que además no tiene fuentes de empleo, no le podemos augurar una vida plena y próspera. Entonces, llevar oportunidades de empleo a los territorios, eso es una buena noticia. Claro. Por eso en Estado Nacional hoy quisimos invitar también a alcaldes, dos alcaldes de dos cantones, La Cruz y Buenos Aires, que son precisamente de los que salen entre los 5 con menor índice de desarrollo humano. El día de hoy está con nosotros don José Rojas Méndez, quien, como decíamos, es el alcalde de Buenos Aires y es el primer alcalde indígena del cantón. Él es descendiente de la etnia Bribri y del clan Unihuac y además descendiente de los Brunca, que conoce perfectamente la realidad de su territorio. Por eso le pregunto, ¿cómo ve usted ver de nuevo cuando hacen ese ranking, los mejores y los peores siempre salen Buenos Aires en esa filita al final? Te puedo decir, Liliana, que la gente dice es culpa del alcalde, es culpa de la municipalidad, porque ese es el nivel de conocimiento que pueden tener los territorios y la gente. Entonces la gente dice, pero ¿qué ha hecho el alcalde 8 años? Pero estamos hablando de salud. La municipalidad, si bien es cierto, colabora, pero no tiene los recursos, o el Estado no le da los recursos de salud. Estamos hablando de conectividad. La municipalidad no tiene los recursos para poder colaborar y poder mejorar el tema de conectividad. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de protección social. Entonces, educación. Y estamos hablando de educación. Y la municipalidad, una municipalidad que es la municipalidad a nivel de toda la región Brunca, que tiene la menor cantidad de patentes, que no llegan ni a las 1000 patentes, usted podría imaginarse cuántos recursos propios tendríamos nosotros entonces para invertir. Entonces, lo que decía Randall, pues tiene mucha razón, hacer un análisis del poder adquisitivo o la relación que hay entre el poder adquisitivo de las municipalidades con el desarrollo del territorio, sí hay mucha vinculación. ¿Cuál es la diferencia? Mientras algunas municipalidades hacen parques, por ejemplo, para las mascotas, nosotros no nos alcanzan los recursos para tener las necesidades básicas de una familia que no tiene que comer.
las necesidades básicas para darle una beca a un estudiante del territorio indígena de Salitro, de Cabagra o de Boruca para que venga a estudiar a una universidad pública. Entonces, o mientras en el centro de la ciudad se piensa en ciclovías, ustedes no tienen ni siquiera calles para que los chicos lleguen a la escuela. Efectivamente, bueno, y aún si el Estado de la Nación, si se hace un estudio con respecto al tema del estado de las vías de comunicación o de las rutas nacionales y cantonales, ahí usted va a ver una marcada diferencia entre una ruta nacional y una ruta cantonal, porque ahí sí las municipalidades sí tienen los recursos y le resolvemos a la gente. Y hacemos la participación de la gente, de las comunidades, de las organizaciones comunales, está involucrada en la distribución de los recursos que vienen desde el gobierno central. Esa es la diferencia. Pero en estos temas que tienen que ver con el gobierno central, con las políticas públicas, y además de eso, el centralismo que tiene el país, nosotros no tenemos competencia. Por más que nosotros hacemos, por más que nosotros visitamos la capital, usted sabe, son 5 horas de Buenos Aires acá para venir a tener una reunión con un ministro, volver mañana con otro ministro, volver pasado mañana con otro ministro o con otro presidente de alguna institución. Es más, yo tengo un año y no puedo, hemos tenido una reunión con el presidente. Poder tener una reunión con el presidente, externarle la problemática que tiene el cantón es difícil. Entonces, sí, tuvimos una general con todos los... ¿Y cómo la sintió? ¿Cómo fue? Bueno, ¿Cómo llega un alcalde del Cantón de Buenos Aires a plantear sus necesidades? Bueno, la tuvimos en una vamos a ver, en una reunión general con todos los alcaldes de la región. Nos habló de todos los alcaldes de la región, no habló de Buenos Aires. Pero si, por ejemplo, nosotros en este año, nosotros somos el único cantón en toda la región Boruca que no tiene hospital. El cantón cuna las culturas indígenas. Tenemos 5 etnias de 8 del país, tenemos 7 territorios indígenas y no tenemos hospital. Y hace alrededor de... ¿Qué tienen, EVAIS? Es un EVAIS, una clínica grande para que, por ejemplo, para poder traer una persona que tiene una fractura hay que trasladarse hasta Pérez de León para ver si está fracturado o no. O sea, esas son las desigualdades de las políticas públicas. Y hace 2 meses, 3 meses estamos en la esperanza de construir un hospital y hace 2, 3 meses se nos quitó la esperanza. Tuvimos que volver a luchar. Ahora se iba a construir una medicatura forense en Buenos Aires para toda la región. Ya se nos quitó esa posibilidad. Entonces, las políticas públicas, las decisiones centralistas, ahora, me parece que hay, como decía Randall, ahí parece haber interés o por lo menos buen interés de poder hacer algo por estas realidades existentes. Por lo menos en una reunión que tuvimos con la ministra de Planificación, lo que hizo fue sectorizar, vamos a regionalizar, regionalizar cómo está distribuido el plan de desarrollo de este gobierno. Esto no se había hecho. Entonces, por lo menos de pronto para poder visualizar cuánto realmente es la inversión que se va a hacer en la región. Entonces, para Buenos Aires, vamos a ver, son 80 años y las esperanzas, cuando no vemos que ahí no hay una universidad pública, solo está la UNED. Pero no tenemos una universidad que nos permita a nosotros poder decir de una universidad pública, la UCR, la Universidad Nacional, el Tecnológico, que los muchachos nuestros salgan. A mí me gustaría, por ejemplo, llevarnos la sede de la Universidad de Costa Rica o la Universidad Nacional, toda la sede, Rodrigo Facio, para el sur, y que los estudiantes de aquí, del área metropolitana, vayan al sur y sientan que es trasladarse, dejar sus familias y trasladarse a una región diferente, a una cultura diferente, a una movilidad diferente. Es muy complicado y es además de eso angustioso ver cómo nuestro cantón sigue creciendo en esa desigualdad. Se queda uno sin palabras y siguiendo trabajando y esperando que en un momento determinado las políticas públicas realmente nazcan a partir de estos estudios. En la segunda ronda le voy a preguntar qué podrían hacer mejor los alcaldes, porque hemos hablado mucho de lo que no se hace desde la autoridad central. Don Alonso Alan, alcalde del Cantón de la Cruz, en Guanacaste, otro de esos cantones que salen en los índices más bajos de desarrollo humano. ¿A qué atribuye usted cuáles son las razones que siguen sin poder atacar para que los habitantes de su cantón tengan un mejor índice de desarrollo humano? Reiterar los buenos días. Nosotros, el Atlas de Desarrollo Humano es una importante herramienta para visualizar lo que los compañeros han venido indicando. Existe la inversión de la ejecución de los recursos públicos en nuestro país, la inversión pública en Costa Rica no ha sido solidaria, ha sido más bien un elemento que ha venido
a hacer más evidentes esas grandes diferencias entre los cantones. Y el Atlas nos dice año tras año de que efectivamente los territorios periféricos, costeros y fronterizos del país son los que tienen menor desarrollo. Y escuchando a mi amigo y colega José, alcalde de Buenos Aires, uno encuentra muchas similitudes en este abandono estatal que es histórico, no es algo que sea reciente. Por ejemplo, la Cruz también tiene en temas de salud, algunas comunidades están a 2 o 3 horas del hospital más cercano en Liberia. La inversión en salud es precaria en el Cantón de la Cruz, ni hablar en educación. En Costa Rica, lamentablemente, existe una enorme desigualdad en primaria y en secundaria. Nosotros tenemos aún colegios que funcionan en galerones. Es penoso, donde incluso el servicio de telecomunicaciones, de internet, no es posible para los estudiantes. Entonces, el primer factor que yo noto, sin duda alguna, es de que la inversión pública en nuestro país no ha sido solidaria, no ha sido justa, y lamentablemente para los cantones fronteros y costeros hemos sido los más perjudicados dentro de esta condición. Y la Cruz tiene las dos condiciones. La Cruz tiene casi 70 kilómetros de frontera con Nicaragua y tiene 143 kilómetros de costas. Nosotros tenemos otro elemento que compartimos con Talamanca, con Buenos Aires. Tenemos más del 53% del territorio dentro de áreas protegidas. Somos el 13º cantón más extenso territorialmente del país. Buenos Aires, por ejemplo, es el 3º del país. Entonces somos cantones muy extensos con presupuestos bastante limitados. Yo soy un enamorado, un apasionado del régimen municipal. Yo creo en el régimen municipal. El país debe de caminar hacia el fortalecimiento del régimen municipal. Somos los gobiernos locales los que conocemos las necesidades y los problemas de cada cantón. La Cruz ataca el tema de salud, el tema de educación, el tema de empleo, y la Cruz resuelve, y eso lo podríamos hacer a nivel local. Sin embargo, nuestro país es un país centralizado, como bien nos han apuntado, y dentro de eso nosotros somos los perjudicados. ¿Qué requerirían, don Alonso, qué requerirían para hacerlo más efectivamente desde el nivel local? Traslado de competencias y recursos. Yo le digo, yo me siento que nuestra municipalidad está preparada y nuestro pueblo está preparado. A nosotros que nos transfieren los recursos, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Educación en ADIE, para que podamos ejecutar recursos y podamos construir escuelas y colegios dignas para nuestras comunidades. Fonatel y Sutel tienen un montón de más de 300 millones de dólares y la gente acá, las comunidades, sin poderse conectar. Tenemos pueblos sin electricidad. El Cantón de la Cruz o la Municipalidad de la Cruz ha ejecutado más de 7 acueductos en los últimos 3 años. El actual estudio tiene una condición que los compañeros nos decían especial, que es de 2020-2021. La Cruz es uno de los cantones más afectados por COVID. A nosotros nos cerraron de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Nunca estuvimos en alerta naranja y por condición fronteriza nos cerraban a esa hora. El comercio nos los quebraron porque eso sucedió durante el COVID. Veníamos levantándonos del tema del paso directo sobre la Cruz del huracán Otto y la tormenta Ney, y no existe una política estatal de acompañamiento con estos territorios. A la Cruz le continúan creando áreas protegidas, pero no hay una política de acompañamiento con los cantones de las comunidades. Las áreas protegidas se convierten en nuestra principal fortaleza, pero también con las actuales políticas que se manejan en temas de conservación en Costa Rica, se empobrecen a las comunidades vecinas. Eso es una realidad. A la Cruz le crean un refugio de vida silvestre de 2 kilómetros de ancho a lo largo de toda nuestra frontera, que no tiene ningún sentido, que se convierte en un territorio, en una área que genera pobreza e inseguridad, porque ese es otro elemento de los cantones fronterizos como el nuestro y costeros, que nos hemos convertido en las puertas de entrada y salidas del país, en una región muy convulsa, con problemas migratorios graves. La Cruz le ha tocado atender por sí solo al cantón oleadas de hasta 10.000 migrantes en el cantón parados, transportistas parados, iniciable del tema de inseguridad, donde el tema del narcotráfico todos lo conocemos que está haciendo desastres en el país y los territorios fronterizos aún más. Sin demasiado apoyo, don Alonso, del nivel local,
de todas estas cosas que usted dice, enfrentar esa marea migratoria, toda esa avalancha de criminalidad? No, efectivamente, no con la prioridad que se requiere, porque estamos hablando de territorios que históricamente de por sí ya vienen con un rezago con respecto al resto del país, o por lo menos con respecto al área metropolitana. Y si los continuamos abandonando, esa brecha cada vez va a ser mayor. Yo sí les puedo comentar que desde la municipalidad estamos haciendo esfuerzos enormes, con poquísimo estamos haciendo muchísimo, digo yo, como les decía. La municipalidad se ha tenido que meter a construir acueductos. A mí me parece increíble que en el 2023 aún existan comunidades en nuestros cantones que no tienen agua potable y por falta de inversión pública. Tenemos una zona maravillosa, con una actitud turística increíble, uno de los mejores hoteles del país, pero que está paralizada porque las instituciones del Estado no otorgan los permisos y se convierten en obstáculo para la inversión en zonas donde efectivamente se requiere la inversión. Y ahora que escuchaba a José sobre el tema de las universidades, a mí me duele muchísimo porque los pocos jóvenes que tienen que salir del cantón para prepararse a nivel universitario, yo lo digo que es una fuga de cerebros. Esos jóvenes no regresan a los cantones como el nuestro. Claro, porque no hay oportunidades tampoco. No hay oportunidades, exacto. Entonces exportamos a nuestros cerebros. Entonces nos seguimos condenando porque no hay las oportunidades y las condiciones para que el territorio se desarrolle adecuadamente. Entonces, contra todo eso luchamos nosotros. Claro, don Randall. Qué duro escuchar de la boca de los alcaldes, de las comunidades, de los cantones, todos estos retos que tienen que enfrentar. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿qué podría hacerse para que estos diagnósticos se traduzcan de verdad en ejecución de políticas de precisión en estos sectores? Ya volvemos. Recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho conocer sus opiniones, sugerencias y críticas sobre los temas que tratamos acá en Estado Nacional. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy domingo que estamos hablando del índice de desarrollo humano cantonal. ¿Cuáles cantones salieron bien? ¿Cuáles salieron mal? ¿Por qué los que salen mal siguen haciéndolo constantemente a través de los años y no se hace nada desde la ejecución de la política pública gubernamental nacional para avanzar? Don Randall, antes de irnos al corte, veíamos qué doloroso es escuchar de la boca de las comunidades los obstáculos que ellos tienen, las dificultades que enfrentan y la imposibilidad desde el nivel local, cantonal, municipal, de atenderlos. Sí, doña Liliana, también hay que considerar algo que me parece que hace más grave el problema. Esto no es solo una diferencia cuantitativa en términos de números y de estadísticas entre los cantones periféricos y los centrales. Hay también una diferencia cualitativa porque cada vez se va a ir ampliando esa brecha. La distancia, no es solamente cualitativa, la distancia siempre va a ser tiene que ver con las capacidades y las capacidades se van distanciando. Por ejemplo, en materia de calidad de la educación es tal vez el ejemplo más claro, porque la calidad y en temas de conectividad, de acceso a información, de infraestructura, se va haciendo tan distante que el punto de partida de los jóvenes que están estudiando hoy, entre los que viven en el área central, que obviamente no son todos, porque hay que aclarar que también en el área central hay cantones con grandes desafíos, claro. pero aún los que tienen grandes desafíos están mucho más cerca de servicios de calidad que los de los cantones periféricos. Pero los cantones periféricos están en una situación de precariedad que la distancia es mucho más grande que la de hace 50 años entre los que se educaban en el Valle Central y en la periferia. Entonces, eso va generando una distancia que va a ser muy difícil de vencer. Y ahí nada más le quiero decir algo que creo que es fundamental, porque a veces hablamos de educación, salud, de todo. Pero la educación, que es un derecho en sí mismo, tiene otra característica, es un medio habilitante para el ejercicio de todos los demás derechos. Si usted no se educa, su salud va a ser más precaria, sus capacidades para nutrirse van a ser más precarias, sus capacidades para emplearse y para desarrollar emprendimientos van a ser más precarias, su capacidad para conocer el mundo en general va a ser más precaria. Entonces, si partimos con que la educación es de más baja calidad, esas personas salen de la carrera del desarrollo 3 kilómetros atrás frente a los que salen de la línea que esperaríamos que todos salieran.
eso es una parte de la historia, que es el punto de partida de la igualdad, que todos tengamos iguales oportunidades. Pero cuando esas desigualdades se van manifestando en el tiempo, también hay una desigualdad en los resultados. ¿Qué quiere decir? Que hay unas personas que precisamente por la carencia en el desarrollo de capacidades no tienen los mismos resultados, y aunque tengan las mismas capacidades tampoco desarrollan los mismos, pueden acceder a los mismos resultados. Le voy a poner otro ejemplo. Si hacemos, y es parte del Atlas Cantonal, en la mayoría de cantones la diferencia entre hombres y mujeres también es fundamental. ¿Por qué? Porque mujeres igualmente capacitadas, con más años educativos incluso que los hombres, en ciertos trabajos tienen menor acceso a esos puestos de empleo y son peor pagadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que tuvieron un punto de partida igualitario, los resultados no son iguales para ellos, entonces ahí encontramos otra forma de injusticia. ¿Por qué unos tienen buenos resultados y otros no, por una injusticia que no tiene ninguna justificación? Claro, y sobre la que no tiene ningún poder. Paola, escuchando los testimonios de los dos alcaldes que tenemos invitados hoy en Estado Nacional, coincide con lo que ustedes estadísticamente encuentran, ¿verdad? Clamor por un hospital, clamor por una universidad, por un acueducto, que no pueden, digamos, vivir, pero tienen que vivir con comunidades de esos cantones que no tienen agua, o con escuelas que son galerones que se están cayendo a pedazos. Claro, definitivamente esto coincide con todo lo que venimos estudiando. De hecho, para salir con un producto como el que estamos saliendo, como es el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, tenemos que hacer procesos de validación y tenemos que investigar que realmente los números están reflejando la realidad, porque al final los números no son números por tal, y estos son personas, estamos hablando de personas. Importantísimo sobre lo que mencionan, que en el Atlas también tenemos otros índices, ¿verdad? Incluso hay un índice que es el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, y que básicamente intenta ver si realmente todo ese desarrollo humano se traduce a todas las personas que viven en el cantón. Se dice que es el índice de desarrollo humano real y el que debería considerarse, porque efectivamente en este país no hay un solo cantón que no sufra un descenso en su valor cuando hacemos un ajuste por desigualdad. Lo que quiere decir que tenemos ahí, incluso dentro de los cantones, algunas diferencias, están los índices de género y demás, pero sí, definitivamente, el Atlas es una herramienta que nos da unos datos que son escasos a nivel cantonal, precisamente para desarrollar todo este tipo de investigaciones, profundizar, y definitivamente tiene que acompañarse por otros indicadores que ayuden a entender exactamente qué es lo que está sucediendo, profundizar, ¿verdad? Y por ahí aprovecho este momento para invitar realmente a todo lo que son los gobiernos locales a que se acerquen a la Escuela de Estadística, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para que aprendan a utilizar la herramienta, para que entiendan cuál es toda la información que se ofrece ahí, porque hay, son 5 índices, pero detrás de esos 5 índices hay muchísimos indicadores que podrían darles luces de cuáles son las cosas que deberían enfocar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen mejor? ¿Qué es lo que definitivamente deberían de enfocar, ¿verdad? Para mejorar y salir, ¿verdad?, de donde están. Así es, y es que esta semana veía yo una noticia que me llamó la atención y me pareció un ejemplo clarísimo de este tipo de situaciones que afectan, en este caso, la salud pública nacional, pero que en particular tienen un impacto más grande en cantones costeros y rurales. Esta semana un grupo denominado Turismo por Costa Rica alzó la voz pidiendo que las zonas rurales requieren de acciones urgentes ante el aumento de casos de dengue. Según ellos, el incremento de un 28% de los casos de esta enfermedad puede afectar seriamente las economías de zonas rurales y costeras, donde el turismo es el eje fundamental de su economía. Insistieron en que el Ministerio de Salud debería considerar ese impacto adicional que tienen problemáticas como esta en sectores claves de dichas zonas a la hora de tomar decisiones sobre la prevención de dengue y otras medidas de salud pública. Ellos claman, por ejemplo, para que se haga una política nacional de turismo, mediante la cual el Ministerio de Salud y otros ministerios tomen en cuenta los impactos y afectaciones que sus decisiones tienen en la viabilidad y el crecimiento del turismo en diferentes cantones. Esto nos dijo Barry Roberts.
Si no hay políticas que ayuden a ordenar, no se puede lograr un progreso. Le voy a dar un ejemplo para que entienda. Hay 85 cantones en este momento. De esas municipalidades, solo 3 tienen un plan de turismo. Las demás no tienen. Entonces, ¿cómo vas a tener un turismo manejado de una forma diferente en uno y en otro y esperar que crezca todo parejamente? Entonces, y el turismo se mueve por todo el país, no se queda en un solo lugar. Entonces, hay muchas cosas que hay que arreglar en eso, precisamente para la política, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, su política monetaria. Hoy en la noche vamos a hablar con el ministro para ver cómo se puede resolver muchas cosas que están afectando la liquidez de las empresas turísticas en una forma que tal vez no han medido. Igual con el Ministerio de Salud, lo que estábamos hablando del dengue, pero igual el Ministerio de Transporte. Si no tengo acceso a las zonas de atractivo turístico o hay un acceso con riesgo, entonces se viene abajo el turismo. Si se viene abajo el turismo, afecta a todo el resto de la comunidad. Alonso Alan, alcalde del Cantón de la Cruz. ¿Cómo podría mejorar la situación de desarrollo humano en su cantón si se implementan políticas nacionales que estén dirigidas a las necesidades de esos cantones, o la solución es, como usted dice, que se asignen más recursos a la ejecución local, a pesar de las críticas que hay a la ejecución presupuestaria que tienen muchas municipalidades, que hay que decirlo también? Sí. Yo pechugo y trabajamos de sol a sol para hacer más eficiente a nuestra municipalidad, que ahí podríamos encontrar parte de la solución a muchos de estos problemas. En lo particular, por lo menos en el caso del Cantón de la Cruz, sí puedo decir que a nosotros los recursos nos hacen falta. Somos una municipalidad que ejecuta cada colón que recibimos. Somos una municipalidad que trabaja día y noche para mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestra población. Y efectivamente uno pues muchas veces se siente frustrado de que no hay la atención y no se le da la prioridad a las condiciones, sobre todo de rezago que tiene el cantón. Yo siempre he dicho que los alcaldes, y en este caso las municipalidades, tenemos 2 grandes áreas de trabajo. La de ejecución de recursos propios, que, repito, la Municipalidad de la Cruz, y eso puedo demostrarlo, lo hacemos de forma correcta. Hemos venido invirtiendo en las principales necesidades que tiene el cantón, y en eso yo he sido un enamorado, debo decirlo, de los diferentes indicadores e índices, y el Atlas Cantonal ha sido una herramienta que a lo largo por lo menos de todo mi trabajo comunal y al servicio de este cantón he tratado de venir revisando para ir mejorando nuestra condición. Es la única forma que esta herramienta te sea útil para atacar en lo que el cantón está mal. Muchas veces hemos sido ingratos con el Cantón de la Cruz, porque yo digo que si se incluyera un componente, por ejemplo, ambiental, nosotros apareceríamos entre los primeros lugares. Pero no se considera. Entonces, se considera las medallas, digamos, de esa inversión o ese sacrificio de reserva de zonas ambiental. Las medallas se las lleva todo el país, pero el beneficio no se lo lleva el cantón, es lo que está diciendo usted, don Alonso. Exactamente. A nosotros, Liana, hace pocos años nos crearon dos parques marinos. O sea, se amplió ya el tema de conservación en la Cruz, no solo en lo terrestre, sino en la parte marina. Y teníamos más de 8 pueblos dedicados a la pesca. Se limita esa condición, porque también tenemos el problema fronterizo con Nicaragua, que todos conocemos, de inseguridad en la zona. Se limita la zona de pesca de muchos de nuestros pescadores, pero las instituciones públicas, para hablar de forma general, no consideran las medidas que se deben de tomar con todas las personas que viven de esta actividad económica. Simplemente se le limita y bueno, claro, es una realidad que se vive muchas veces en nuestro territorio. Nosotros estábamos creciendo muchísimo en tema, por ejemplo, de turismo con Isla Murciélago, que es uno de los atractivos más lindos que tiene este país, y simplemente se decide cerrar, cuando ya algunos pescadores estaban empezando a vivir del tema turístico. Entonces, las municipalidades son estratégicas. Todos los gobiernos locales son estratégicos para luchar para que el país, tengamos un país mucho menos desigual de lo que actualmente es. Que existan algunas municipalidades, algunos cantones que son deficientes en esto, pues cada uno va a tener que asumir su responsabilidad. Pero yo sí creo
en la Municipalidad de La Cruz, en nuestro cantón, yo sí considero que tenemos las capacidades para poder sacar adelante este cantón con un poco más de recursos. Obviamente el Estado es fundamental. La Cruz, Liliana, y en esto me extiendo un poquito más, ha sido fundamental para este país. Mucha de la paz social, de la democracia de este país descansa sobre los hombros del cantón de La Cruz, y en esto no quiero decir que pues la Cruz no se le reconoce eso, pero las últimas 2 guerras civiles del país fueron en el Cantón de la Cruz, la Revolución del Zapuá, la batalla del Ariete, hasta la invasión filibustera en nuestro cantón. La Cruz, en 1948, en la Revolución del 48, teníamos un aeropuerto y teníamos un puerto, Puerto Soleil, que fueron bombardeados y desaparecidos. Entonces, hemos sido un cantón muy sufrido y abandonado. Y eso se demuestra en estos indicadores. Y eso se muestra en esos indicadores. Don José, en el caso de su municipalidad en Buenos Aires, porque sí, también están esas críticas de que muchas municipalidades no son buenas ejecutando los presupuestos y que por eso una solución, dicen algunos, no sería enviar recursos del nivel central a la ejecución en municipalidades. Mira, Liliana, es un discurso centralista, primeramente porque hay que alguien me demuestre cuál institución tiene una efectividad de 100% en la ejecución de los presupuestos, pues que nos enseñe. Eso es muy fácil hablar cuando usted no tiene la experiencia de estar sentado gobernando un territorio, una municipalidad con muchas limitaciones. Pero yo quisiera, además, se lo dije en la reunión que tuve con la ministra Pideplan, haga una evaluación de la ejecución de la ley 9329 a partir del año 2016. ¿Cuál ha sido el efecto real de esa primera ley de transferencia a los gobiernos locales en comparación de antes del año 2016? ¿Por qué hablo de este tema y por qué sí creo en el tema de la transferencia de competencias? Porque voy a ponerle el ejemplo más importante en la ejecución del presupuesto. Uno de los elementos más importantes es la evaluación. La evaluación que hace la comunidad, que hacen los sectores de la ejecución de esa política pública, de la ley 9329 de mantenimiento de caminos cantonales, es inmediata, es con el gobernante local, es con los concejales de distrito. ¿Cómo hace la gente para poder evaluar, medir, fiscalizar los recursos cuando vienen desde el gobierno central? No se puede. ¿Ante quién me quejo? No tengo ante quién decirle, mira, le están ayudando a Julano, que sí tiene 3 propiedades, el IMA le ayuda a que tiene 3 propiedades, yo lo conozco, mire, no conoce. Por ejemplo, a nosotros nos pasó en temas de pandemia, la Comisión Nacional de Emergencia nos da unos diarios y comenzamos a atender las familias y comenzamos a hacer listas y atenderlas. Y nos dimos cuenta en el momento que comenzaron la gente a llamar y a llenar el formulario que fuimos a una casa y de pronto ya habíamos ido otro grupo anterior a dejar el mismo diario. ¿Qué pasó con la estrategia que hizo que hizo el gobierno para atender la emergencia con el bono proteger? Ustedes se dieron cuenta de todo lo que sucedió. O sea, entonces las políticas públicas centralistas generan mucho más gasto al Estado público, menos capacidad de fiscalización y menos efectividad. Ahora, lo que le decía en un espacio a Oceliana, yo, por ejemplo, a la Municipalidad de Buenos Aires, para que vea la diferencia y por qué las políticas públicas, cuando se hacen de esta manera, sí se puede eliminar esa brecha. Buenos Aires recibe alrededor de 4.000 millones de colones para la red vial cantonal, mientras que San José recibe alrededor de 80 millones. ¿Por qué Buenos Aires recibe eso? Porque la distribución del recurso de la 9329, uno de los índices parámetros que se debe utilizar es el índice de desarrollo social. Entre más alto, más bajo sea el índice de desarrollo social de un cantón, más recursos le corresponden. Pero cuando usted tiene una política pública, por ejemplo, recursos del INDER, a nivel regional, voy a usar una palabra, tal vez para entenderla, lo echan en una sola bolsa. Y estos son los recursos regionales. Entonces, los cantones van a tramitar proyectos de esos recursos. Entonces, lo decía Randall ahorita, el tema de la educación genera capacidades. El tema de la educación mejora el talento humano. Entre menos capacidad, menos talento humano, menos educación, las sociedades tienen menos posibilidades de adquirir beneficios.
Claro, entonces, es un círculo vicioso. Entonces, Buenos Aires, al tener menos educación, que es el cantón con menos educación a nivel de toda la región, las capacidades de ejecución, de poder buscar recursos, de poder presentar proyectos para las políticas nacionales de las diferentes instituciones, el IMAS, el INDER, por ejemplo, el INAMO, tiene menos capacidad que Pérez León, por ejemplo, tiene mayor capacidad de educación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las políticas públicas están creadas para beneficiar al más fuerte. Es decir, el que más es la ley del más poderoso. Claro. El que más capacidad tiene de ejecutar, más plata le va a llegar. El que tiene menos capacidad, cada día se va a ir distanciando, como lo decía don Randall. Entonces, la única manera de poder eliminar esa brecha de desigualdad es que los recursos vayan por municipalidad, por cantón, en esa distribución. Y que, por ejemplo, yo le decía... Ahí habría también que dar mucha capacitación, don Randall, para que las municipalidades sean más efectivas. Ya se nos está acabando el tiempo, ya casi tengo que ir al minuto final, pero no quiero irme sin preguntarle, don Randall, cómo esta brecha que se acentúa más de desigualdad social en las costeras y en las áreas rurales tiene una incidencia directamente en la participación política, y entonces si es menor, menos posibilidad tienen de llevar la política pública al territorio. En esta ocasión, doña Liliana, el Atlas Cantonal, que es una herramienta que ustedes pueden consultar en línea, se acompañó de un informe, derivó en un diagnóstico que amplía en los resultados de cada uno de la familia de índices, pero desarrolló un capítulo específico entre la relación que tiene el desarrollo humano con la participación política. Y encontramos un mapa equivalente casi por completo entre bajo desarrollo humano y baja participación política. Los cantones con menor participación política del país están también abajo en la tabla de desarrollo humano. Y los más altos se encuentran también en la tabla más alta. Hay una relación casi perfecta entre ambos. ¿Qué conclusión llegamos? Algo adelantaba el representante residente del PNUD en una entrevista que se incluyó al inicio de este programa. Hay una desafiliación al sistema democrático que es lógica y que se ha estudiado no solo en Costa Rica, sino en todos los lugares del mundo, y que pone en cuestión ahora a la democracia. No ofrece resultados, no es significativa para mi vida, pues no tiene sentido que yo participe porque no tengo poder de cambio. Entonces, el poder de incidencia política, la capacidad de incidencia política de las personas es igualmente importante y también refleja problemas de desigualdad como la desigualdad general del desarrollo humano. Es definitivamente un círculo vicioso. Así es. Llegamos al final, voy a pedirles que en un minuto o menos nos den una reflexión final. Comienzo por usted, Paola, un minuto. Ok, yo me gustaría tomar este minuto para mencionar la importancia que tiene la recopilación de datos de registros administrativos en las instituciones públicas. Son importantísimas, sobre todo, digamos, en estos últimos años que se han generado o que se han decretado nuevos cantones que actualicen sus sistemas de información. Es muy relevante para investigaciones como las que desarrollamos, que se hagan los ajustes, ¿verdad? Y que se tenga un pensamiento. Realmente los registros administrativos son parte de la gestión natural que tienen que hacer las instituciones, y a veces pasa que no se desagregan por áreas geográficas que para esfuerzos como estos son muy importantes. Reiterar la posibilidad de acercarse a consultarnos, y realmente más allá de gobiernos locales, yo pienso que, y he dicho en varias oportunidades, que el Atlas no es una herramienta dirigida a gobiernos locales específicamente, o sea, está todo el sector de investigación, el sector académico y la población en general puede utilizar el Atlas. El Atlas es una herramienta pública que está disponible en la página del PNUD y hay muchos materiales que pueden utilizar de ahí. Muchas gracias. Continúo con don Alonso Alan, alcalde de La Cruz. Una reflexión en un minuto. Yo siempre he dicho, para mí, bueno, no es porque sea cruceño, pero el Cantón de La Cruz es uno de los cantones más bellos de este país, con atractivos increíbles. Somos importantes productores para el país en el tema agropecuario, que es una actividad que también se encuentra en bastante abandono, donde no se han generado las condiciones para que nuestra población, para que nuestros ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Como gobierno local tenemos ese compromiso
tanto en la ejecución de nuestros recursos como en la gestión con las demás instituciones del Estado, con organizaciones que nos han estado acompañando para mejorar ese indicador. Se convierte en un reto para nosotros. Somos el gobierno local los llamados a continuar trabajando por mejorar las condiciones de este cantón. Costa Rica pues tiene muchísimas oportunidades y la Cruz no escapa a eso. Simple y sencillamente la inversión pública no ha sido la correcta y eso pues ha generado esa brecha que estamos dispuestos a sobre todo, yo siempre digo, no a luchar para acercarnos a los demás cantones, sino para mejorar nuestra propia condición actual. El indicador dice 0.596. Bueno, en los próximos Atlas, yo lo que sueño y espero como habitante de este cantón, como parte de este cantón, es que esa... Claro, que mejore, que vaya cada vez tenga un resultado mejor. Muchísimas gracias. No me voy a preocupar tanto por estar en el ranking, sino por mejorar esa nota. Claro. Muchas gracias, don Alonso. Continúo con don José Rojas, alcalde de Buenos Aires. Bueno, a mí me parece que este informe de Atlas de Desarrollo Humano desnuda una realidad de que el discurso bonito político de el alcance y el trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 firmada por el gobierno de Costa Rica es simplemente un discurso político. Está más que demostrado que las acciones que se han venido desarrollando políticamente y a nivel de políticas públicas y que los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían estar inmersos en las políticas públicas no son una realidad. Está el reflejo fijo con estadísticas, con estudios, de que la brecha desigual de la cual habla los Objetivos de Desarrollo Sostenible se siguen acrecentando y que el accionar de la política, de las políticas y de los políticos y la toma de decisiones de verdad ha sido muy escasa. Tenemos alrededor de 9 años de que se firmó la Agenda 2030 y la situación no mejora y nos quedan apenas 6 años. Muchas gracias, don José. Concluyo con don Randall Brenes, oficial de Desarrollo Humano del PNUD. Muchas gracias, doña Liliana. Esta situación, como decíamos al principio, no es producto del azar y no va a ser producto del azar las soluciones. Necesitamos el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, que sean de precisión, que distribuyan adecuadamente los recursos en el país, pero no solo que sean una serie de políticas desarticuladas, sino que se promueva la coordinación interinstitucional, porque a los municipios no les sirve que lleguen las instituciones desperdigadas, sino que lleguen con altos niveles de integración y coordinación. Eso se realiza a través de ese tipo de políticas públicas. Y esas políticas públicas que van más allá de las buenas intenciones requieren información, requieren evidencia de calidad. El Atlas es una herramienta más que se produce en el país para orientar esas discusiones y para orientar esas políticas públicas y esperamos que se emplee en ese sentido tanto por las autoridades nacionales como por los niveles subnacionales representados por los municipios. Bien, muchísimas gracias al PNUD, a la Universidad de Costa Rica, a la Escuela de Estadística, a nuestros invitados, los dos alcaldes y a ustedes en sus casas por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en otra edición de Estado Nacional. ¡Feliz domingo!